Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el señor Juan Méndez, en el marco del 10º aniversario de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo México. Y en este marco, señor Juan Méndez, relator, quisiéramos tener una brevísima charla con usted. ¿Qué nos puede decir sobre cómo nos encontramos a este inicio de siglo en cuanto a tortura y desaparición forzada en las Américas, una región que ha sufrido tanto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar con ustedes. Es un gran honor para mí. Lamentablemente, en el tema que me ocupa a mí, los progresos han sido muy magros. A pesar de que ahora llevamos ya casi 3 décadas o más de democracia, no se ha podido eliminar la tortura ni el trato cruel, inhumano y degradante, en parte por la herencia de las dictaduras militares y de los gobiernos débiles con sectores militares muy poderosos, en parte porque, por suerte, hasta ayer, salvo Colombia, no teníamos un conflicto armado. Ahora que se acabó el conflicto armado en Colombia, es posible que podamos avanzar un poco más en los derechos humanos en general y especialmente en el tema de la tortura. Pero sin conflicto armado en la mayoría de nuestros países ha habido un incremento en la delincuencia, en la criminalidad callejera y también en el crimen organizado, y ha habido malas políticas de confrontación de ese problema. Más bien se ha tendido a responder con mano dura, supuestamente, y me doy cuenta que mano dura es la manera de hacerse elegir muchos políticos. Pero creo que se puede mostrar con mucha claridad que la mano dura no es completamente ineficiente para combatir el delito, sino peor, que más bien genera nuevas condiciones de reproducción de las condiciones de la criminalidad. Y también porque la situación carcelaria en toda América es muy mala y consiste de por sí en trato cruel, inhumano y degradante, cuando no directamente tortura, porque nuestras democracias le han dado muy poca prioridad al tema del tratamiento carcelario. Y entonces, más bien han aumentado las penas, han puesto más restricciones en la libertad provisional o en la excarcelación, y de hecho tenemos cárceles hacinadas, con muy malos servicios y con situaciones explosivas, ¿no? Y deteniéndonos justamente en esto, en la delincuencia, en el crimen organizado, parecería existir en nuestra región de América Latina una especie, si no de consenso respecto de una abstención a manifestarse como un rechazo fuerte contra la tortura, al menos una aceptación simulada, un silencio, como aceptando que hay ciertas circunstancias en las que debería permitirse. Incluso algunas instituciones están modificando sus discursos respecto de la tortura, por ejemplo, sancionándola en algunas circunstancias cuando existe confesión o autoincriminación, pero abriendo la puerta cuando existen o cuando se presenta para la obtención de otros medios de prueba, y ahí no sancionándola de manera directa, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un subproducto de una tendencia muy perniciosa para la eliminación de la tortura, que es que la cultura popular de hoy nos condiciona a aceptar la tortura o a considerarla inevitable, a considerarla algo sucio y feo, pero que es mejor mirar para otro lado y dejar que ocurra, porque nos hace más seguros, porque nos da más bienestar. Y al mismo tiempo tengo que decir que ese fenómeno cultural no es exclusivo de América Latina. Al contrario, hay que decir que democracias muy avanzadas están cayendo en esa tolerancia de la tortura,
que a lo mejor habría que explorar algunas otras razones más profundas, pero lo cierto es que en el camino de la erradicación de la tortura, porque su ilegalidad por supuesto está bien clara, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, pero la abolición efectiva, o sea, la erradicación de la tortura, yo creo que el principal obstáculo que tenemos es este fenómeno cultural de aceptación que tenemos. ¿Por qué? Creo que eso hace también que las instituciones que tienen a su cargo la protección de todos los ciudadanos y ciudadanas contra la tortura y el maltrato, también, digamos, relativizan la prohibición. Y yo creo que es un camino equivocado, porque de la misma manera que decía hace un minuto, de esta manera en lugar de desalentar la tortura, que es la obligación del sistema legal de todos los países, se dejan resquicios, se abren las puertas para alguna forma de tortura, a lo mejor con la creencia de que de esa manera se resuelven ciertos problemas, pero en la práctica lo que se hace es alentar a la persistencia de la tortura. ¿Qué hacer contra la impunidad de la tortura? Bueno, lo que hay que hacer contra la impunidad es investigar, procesar y castigar, que además es una obligación específica de la Convención contra la Tortura y del derecho internacional. Pero además hay que poner un poco de esfuerzo y de seriedad en el esfuerzo de la prevención de la tortura. Y para eso hay que estar dispuesto a trabajar con ahínco y con dedicación durante un largo plazo. No es el caso que si juzgamos a un torturador y lo condenamos, automáticamente se acaba la tortura. Lamentablemente, ojalá fuera tan fácil. Pero yo sí creo que por el camino de no investigar o de encontrar excusas para no investigar la tortura, lo que se hace es generar una sensación de impunidad que lo único que hace es reproducir las condiciones en las cuales los torturadores van a sentirse no solamente libres de continuar torturando, sino que es una especie de espiral que terminan usando métodos cada vez más crueles y con mayor impunidad y destruyendo de esa manera la credibilidad de nuestras instituciones. Bueno, usted, relator, también es profesor de American University y tiene una larga trayectoria académica. Encontrándonos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ¿qué le correspondería hacer a la academia? ¿Dónde podría insertarse la academia para incidir en este combate a la impunidad, en las violaciones graves a derechos humanos y específicamente en temas de tortura? Bueno, yo creo que la academia viene contribuyendo con pensamiento y con estudios y con publicaciones que por un lado iluminan el problema y por el otro lado contribuyen soluciones. Yo creo que sería muy importante hacer más esfuerzo en la comprobación empírica de lo que yo por lo menos estoy convencido, de que la tortura no solamente es inmoral, sino que también es ineficaz. Debe haber alguna correlación entre países que tienen las cárceles vacías y además no tienen delito. No puede ser casualidad, ¿no? Y en cambio los países que tienen hacinamiento carcelario y que toleran la tortura tienen cada vez más un mayor problema de criminalidad y de crimen organizado. Por eso yo creo que lo que pasa es que no hay, me parece a mí, suficientes estudios empíricos que demuestren esa relación con un estudio suficientemente amplio, con un muestreo suficientemente amplio de situaciones, porque lo que tenemos que ganar no es solamente la batalla por la legalidad o ilegalidad de la tortura, ni siquiera por la moralidad o inmoralidad de la tortura.
pero esta tendencia a decir que bueno, pero que es necesaria porque funciona, porque obtiene resultados, además de no considerar el costo que las sociedades pagan a lo largo del tiempo por torturar, además de eso no tienen comprobación empírica, al contrario. Entonces, poder comprobar empíricamente desde nuestra perspectiva por qué la tortura es ineficaz me parece que sería una interesantísima contribución de la academia. Una línea de investigación en la que además el Seminario de Investigación de Estado de Derecho, Democracia y Derechos Humanos de la Flaxo México ha estado involucrado. Tortura ha sido uno de los temas que hemos abordado en América Latina, pero seguramente hacen falta muchos más estudios empíricos y nos deja una tarea importante por realizar, no solo a nosotros, sino también a nuestros estudiantes. Le agradezco mucho, señor relator, estos minutos que nos ha brindado y la Flaxo México es su casa. Muchas gracias.